Había una vez un viajero que se embarcó en un largo camino a través de un paisaje lleno de hongos y césped. A medida que avanzaba, se encontraba rodeado de una multitud de colores y texturas, cada uno más asombroso que el anterior. El camino se extendía hacia adelante, siempre hacia adelante, y el viajero no podía resistir la tentación de seguir adelante. A lo lejos, podía ver las montañas, majestuosas y poderosas, con sus picos nevados que se elevaban hacia el cielo. El viajero sabía que aún tenía un largo camino por recorrer antes de llegar allí, pero no podía resistir la atracción de las montañas. Así que siguió adelante, disfrutando de la belleza del paisaje y de la sensación de aventura que lo rodeaba. El viajero se detuvo a observar los hongos que crecían a su alrededor y se preguntó por qué había tantos de diferentes formas, tamaños y colores. Formuló varias hipótesis para tratar de entenderlo. Quizás los hongos son una especie de señalización para guiar a los viajeros por el camino. También se preguntó por qué los hongos no se descomponen por el paso de los días. También es posible que los hongos estén protegidos por una sustancia química que los hace resistentes a la descomposición, o que estén rodeados por una capa protectora que los mantiene frescos y húmedos. El viajero se dio cuenta de que no tenía las respuestas definitivas a sus preguntas, pero se sintió fascinado por la complejidad y la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Decidió seguir adelante con su viaje, con la mente abierta y lista para aprender todo lo que pudiera sobre el mundo que lo rodeaba. Después de 10 días perdido en la naturaleza, el viajero se encontraba en una situación desesperada. Sus suministros se estaban agotando rápidamente y no había señales de ayuda en el horizonte. Sin embargo, su suerte cambió cuando llegó a una pequeña aldea abandonada. La aldea era pequeña y estaba rodeada de árboles y arbustos. Parecía estar deshabitada, pero el viajero podía sentir una extraña energía que emanaba de ella. Se acercó lentamente, cautelosamente, y comenzó a explorar. Dentro de la aldea, encontró una serie de extrañas estructuras y artefactos. No sabía qué eran ni para qué se usaban, pero podía sentir que eran antiguos y poderosos. Se dio cuenta de que había tropezado con algo que estaba más allá de su comprensión, algo que había estado oculto durante siglos. Encontró cosas muy curiosas, como carteles con letras de un idioma muy extraño con dibujos de hongos, que da indicio de que claramente los hongos eran una pieza clave de la civilización que vivió allí. Además encontró libros antiguos con una clasificación de los hongos y animales que habían registrado. A pesar de que la aldea estaba en ruinas y parecía haber sido abandonada hace mucho tiempo, el viajero descubrió algo magnífico, un jardín secreto lleno de plantas exóticas y frutas que parecían muy deliciosas. El jardín estaba escondido detrás de una pared de piedra y parecía haber sido cuidadosamente cultivado por alguien en el pasado. Como estaba agotado, bebió agua que se había acumulado de lluvias de un recipiente antiguo. Sintió que era el agua más deliciosa que había probado en su vida. En un sueño pudo ver gente comiendo todo lo que había en el jardín, tanto frutas, hojas y hongos. En ese sueño se le reveló, o al menos él creyó eso, que todo lo que había dentro de él era comestible. El viajero se sintió agradecido y emocionado al encontrar el jardín, y rápidamente comenzó a recolectar las frutas, verduras y hongos que encontró allí. También encontró algunas herramientas de jardín y comenzó a arar la tierra para plantar semillas adicionales. Con el tiempo, el viajero logró convertir el jardín en un oasis de vida en medio de la aldea abandonada. Las plantas crecieron altas y fuertes, y el jardín se convirtió en una fuente de alimento y esperanza para el viajero. Se quedó allí un año. El viajero decidió que no podía quedarse en la aldea por mucho tiempo. Se sentía muy solo y si permanecía ahí lo estaría por siempre, pero prometió volver algún día para explorar más a fondo. Se alejó de la aldea, con la sensación de que había descubierto algo increíblemente importante. Además, se llevó consigo semillas y libros como prueba de la existencia del lugar o de haber descubierto en él nuevas y deliciosas especies de alimentos, algo que cambiaría su vida para siempre. Y así, con una nueva sensación de propósito y aventura, continuó su camino a casa, listo para enfrentar cualquier cosa que el mundo le ofreciera. Después de salir de la aldea abandonada, el viajero continuó su camino por varios días hasta que finalmente encontró un camino sin hongos. Agotado y casi sin fuerza, se desmayó. Afortunadamente, fue rescatado poco después por un equipo de búsqueda y rescate. Sin embargo, cuando el viajero regresó a la civilización, se dio cuenta de que había pasado una semana desde que se había perdido en la naturaleza. Para él, había pasado una eternidad, para los demás, solo unos pocos días. El viajero intentó volver a la aldea abandonada y encontrar el jardín secreto que había descubierto, pero nunca pudo encontrar el camino de regreso. Comentó su experiencia con otras personas, pero muchos lo consideraron una historia fantasiosa o un sueño vivido. Toda esta experiencia lo llevó a interesarse por la ciencia,
cuenta de que la naturaleza todavía tenía muchos secretos por descubrir. Decidió nunca revelar sus libros y semillas por miedo de que alguien con malas intenciones pueda llegar de